En el universo del narcotráfico, un mundo regido por la plata y el plomo, existe un código no escrito que es más sagrado que cualquier ley y más temido que cualquier prisión: el código de la lealtad. Es el pilar invisible que sostiene imperios criminales multimillonarios, una confianza forjada en sangre y cimentada en el miedo. Romper este código, cometer el pecado capital de la traición, no se castiga con el exilio ni con el desprecio. Se paga con la vida, a menudo de la forma más brutal y ejemplarizante posible, porque en este negocio, un traidor no solo es un enemigo, es una amenaza existencial, un cabo suelto que puede deshacer el tejido de toda una organización. La traición es una enfermedad que se debe erradicar de raíz, y el castigo es siempre un mensaje para los que se quedan. Aquí, la única salida es la tumba. La historia del crimen organizado está llena de relatos de conspiraciones, de alianzas que se rompen y de hombres que, en un momento de debilidad, ambición o desesperación, decidieron cruzar la línea. Algunos buscaron un trato con la ley, intercambiando secretos por una falsa promesa de libertad. Otros, cegados por la codicia, intentaron tomar una tajada más grande del pastel, robando a sus propios jefes. Y los más audaces, en un juego de tronos mortal, conspiraron para derrocar a sus líderes y tomar la corona. Sin importar el motivo, el resultado fue casi siempre el mismo. Sus nombres quedaron grabados no como leyendas, sino como advertencias. Desde el desierto de Sonora hasta las selvas de Colombia, la sentencia para un traidor es universal, y su ejecución es una certeza que ni el dinero ni el poder pueden evitar. Lo que estás a punto de escuchar son las historias de 5 hombres que lo tuvieron todo: poder, dinero y el respeto de sus pares, pero que lo perdieron todo en el momento en que decidieron traicionar. Si quieres descubrir cómo sus propias organizaciones se convirtieron en sus verdugos, quédate hasta el final y suscríbete para no perderte estas crónicas de la lealtad y la muerte. Nuestra primera historia es la de un hombre que encarnaba el arquetipo del narco moderno: Rafael Arechiga Gamboa, mejor conocido como el Chino Anthrax. No era un capo de la vieja escuela, era una celebridad del bajo mundo. Como líder de los Anthrax, el brazo armado de Ismael "El Mayo" Zambada dentro del cartel de Sinaloa, su vida era un desfile de lujos extravagantes que exhibía sin pudor en las redes sociales: autos deportivos, relojes de diamantes, viajes por todo el mundo y fiestas con celebridades. Era la cara visible de una nueva generación de sicarios que disfrutaban de los frutos de su trabajo sangriento. Pero su ostentación fue su perdición. En diciembre de 2013, fue arrestado en el aeropuerto de Ámsterdam, en los Países Bajos, y extraditado a los Estados Unidos. Enfrentando una vida tras las rejas, el Chino Anthrax tomó la decisión que sellaría su destino. Cooperó con las autoridades estadounidenses. Se convirtió en un testigo protegido, proporcionando información valiosa sobre la estructura y las operaciones del cartel de Sinaloa. Después de varios años de colaboración, fue sentenciado a un castigo relativamente leve y liberado bajo arresto domiciliario en San Diego, California. Pero la libertad vigilada no era para él. En mayo de 2020, violó su libertad condicional y huyó. Cruzó la frontera de regreso a México, buscando refugio en el único lugar que conocía: Culiacán, el corazón de Sinaloa. Fue un error fatal. Creyó que podía volver al redil, pero para el cartel ya no era un hermano, era un soplón. Apenas unos días después de su llegada, un comando armado lo secuestró junto a su hermana y su cuñado. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente dentro de una camioneta de lujo, acribillados con más de 100 disparos. El mensaje fue inequívoco: puedes huir de la ley estadounidense, pero no puedes huir de la justicia del cartel. Si la historia del Chino Anthrax fue una de ostentación y caída, la de Salvador, el Chava Gómez, fue una tragedia de ambición desmedida. A principios de los años 2000, el Chava Gómez era uno de los hombres de mayor confianza de Osiel Cárdenas Guillén, el líder supremo del cartel del Golfo. Mientras Osiel consolidaba su poder y creaba el temible brazo armado de los Zetas, el Chava era su lugarteniente principal, un operador clave en el imperio. Pero cuando Osiel fue capturado por el ejército mexicano, en 2003, Gómez vio una oportunidad. En lugar de mantener la lealtad al líder encarcelado, decidió que era su momento de tomar el control total de la organización. Comenzó a desviar dinero, a cambiar rutas
y a ignorar las órdenes que llegaban desde la prisión de máxima seguridad de La Palma. Subestimó gravemente a su jefe. A pesar de estar tras las rejas, el poder de Osiel Cárdenas seguía siendo absoluto. Desde su celda, se enteró de la traición y dictó una sentencia de muerte. La cacería fue implacable. El Chava Gómez fue localizado en Matamoros, Tamaulipas. La ejecución fue encargada a los hombres más leales de Osiel. Lo golpearon con tablas, un método de tortura conocido como tablear, y luego le dispararon en la cabeza. Su muerte no solo reafirmó el control de Osiel desde la cárcel, sino que sirvió como un recordatorio brutal para cualquiera dentro del cartel del Golfo que pensara que el encarcelamiento del jefe era una señal de debilidad. Estas historias demuestran que, en el crimen organizado, la traición no siempre implica hablar con la policía. A veces, la simple ambición es un pecado suficiente para merecer la muerte. ¿Cuál de estas dos historias te parece más impactante? ¿La del soplón que intentó volver a casa o la del lugarteniente que intentó robar el trono? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para que más personas conozcan estas reglas de sangre. La desconfianza es una plaga en el mundo criminal y a veces la mera sospecha de traición es suficiente para firmar una sentencia de muerte. Este fue el caso de Efraín Pérez Pazuengo, alias el Efra, un importante lugarteniente del cartel de los Arellano Félix en Tijuana durante su apogeo en la década de los 90. El Efra era responsable de coordinar grandes envíos de cocaína hacia los Estados Unidos. Un día, un cargamento masivo, valorado en decenas de millones de dólares, fue interceptado por las autoridades estadounidenses. Para los hermanos Arellano Félix, conocidos por su paranoia y su violencia desmedida, un decomiso de esa magnitud solo podía significar dos cosas: una incompetencia inaceptable o, peor aún, una traición. La sospecha recayó inmediatamente sobre el Efra. Se rumoreaba que podría haberse quedado con una parte del dinero o que había entregado la información del cargamento a la Administración de Control de Drogas a cambio de algún beneficio. No se necesitaron pruebas contundentes. En el mundo de los Arellano Félix, la duda era un veredicto de culpabilidad. El Efra fue secuestrado por sus propios compañeros. Su cuerpo fue encontrado días después, mostrando signos de tortura extrema. Le habían arrancado los dientes y le habían inyectado formaldehído, un método cruel para evitar la descomposición y asegurar que su cuerpo sirviera como un mensaje duradero. Su muerte consolidó la reputación de los Arellano Félix como líderes que no toleraban el más mínimo error ni la más leve sombra de deslealtad. La misma paranoia corroe las estructuras de todos los grandes cárteles, incluido el de Sinaloa, donde ni siquiera los niveles más altos están a salvo. Víctor Emilio Cázares Gastelum, conocido como el Emperador Imperial, era una figura de enorme poder. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo consideraba una pieza fundamental en la organización, dirigiendo una vasta red de distribución de drogas en California y más allá. Era un capo en toda regla. Sin embargo, a medida que la presión de las autoridades estadounidenses se intensificaba sobre su familia y su círculo cercano, la desconfianza comenzó a crecer dentro del cartel. Se decía que, ante la posibilidad de la extradición, el emperador imperial podría estar considerando un acuerdo de colaboración. Al igual que con el Efra, la sospecha fue suficiente. En 2012, su cuerpo fue descubierto cerca de Culiacán. Había sido torturado y asesinado. Un final ignominioso para un hombre que había sido uno de los pilares del imperio de El Chapo y El Mayo. Su ejecución demostró que en la cúpula del poder, cuanto más alto estás, más dura es la caída si tus socios empiezan a dudar de tu lealtad. Finalmente llegamos a la organización más temida por su crueldad y su origen militar, los Zetas. Y en sus filas, la traición se castigaba de una manera que helaba la sangre. Israel Rincón Martínez, apodado El Guasón, era un miembro importante de la estructura de los Zetas en el estado de Coahuila. Fue capturado por la Marina Armada de México y, según informes de inteligencia, se quebró durante el interrogatorio. La información que proporcionó fue presuntamente crucial para que las autoridades pudieran localizar y abatir a Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca o Z3, el máximo fundador y líder de la organización. Para los Zetas, esto era el acto de traición más despreciable imaginable. Un soldado entregando a su general. La venganza no se hizo esperar. A pesar de estar bajo custodia de las autoridades,
el Guasón desapareció. Tiempo después, sus restos desmembrados fueron encontrados en varias hieleras abandonadas. Junto a los restos, había un narcomensaje que explicaba sin rodeos el motivo de su ejecución. Por soplón. La muerte de El Guasón fue una demostración de la capacidad de los Zetas para llegar a cualquiera, en cualquier lugar, incluso a aquellos que están en manos del gobierno, para hacer cumplir su código de silencio. Desde el chino Anthrax hasta El Guasón, las historias se repiten con una consistencia macabra. El camino de la traición en el narcotráfico es un callejón sin salida, que siempre termina en una tumba sin nombre. Estos 5 hombres, en su momento, fueron figuras poderosas y temidas, pero sus legados quedaron manchados por la deslealtad y sus muertes se convirtieron en fábulas con moraleja dentro del crimen organizado. Sirven como un recordatorio perpetuo de que las organizaciones criminales, a pesar de su naturaleza caótica y violenta, se rigen por una ley fundamental. La lealtad es vida, y la traición es una muerte garantizada. No hay apelación, no hay clemencia y, sobre todo, no hay escapatoria. La venganza del cartel es paciente, es implacable y siempre, siempre cobra sus deudas de sangre. El oscuro mundo del narcotráfico está lleno de historias que superan cualquier ficción, regidas por códigos brutales y lealtades frágiles. Para seguir explorando las profundidades de este universo, asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campanita de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir arrojando luz sobre estas realidades ocultas.